Nadie quiere recordar el minuto exacto en que el mito se quebró, pero ahí empezó el verdadero caso Laura Bozzo. Durante años, su nombre fue sinónimo de justicia televisada. Una mujer sola, frente a millones, convirtiendo el dolor ajeno en una promesa de reparación. ¡Que pase el desgraciado! No era solo un eslogan, era el latigazo que abría la puerta a la catarsis pública. Con Laura en América, ella se volvió un altar donde los invisibles podían, al fin, ser vistos. Pero entre el aplauso y el corte a comerciales, algo más se estaba escribiendo. Una coreografía de lágrimas, cámaras y poder que terminaría por devorar a su propia sacerdotisa. ¿Era un foro para defender a los vulnerables o un teatro perfectamente calibrado para fabricar héroes y villanos al servicio del rating? La fisura creció y por ella se colaron acusaciones que harían tambalear cualquier pedestal. Historias armadas, escenas dirigidas, favores políticos que olían a pacto. Esta no es una biografía complaciente. Es la autopsia de un fenómeno que prometió verdad y terminó oliendo a espectáculo. Hoy vamos a desenterrar lo que quedó detrás de la pantalla, la maquinaria, los silencios y la factura final que nadie quiso pagar ante cámara. A finales de los 90, la televisión latinoamericana vivía la fiebre de los talk shows que abrían heridas sociales en directo. En ese escenario, emergió Laura Bozzo desde el Perú, con un programa que marcaría a toda una generación, Laura en América. El formato era sencillo y explosivo, público enardecido, una conductora de voz firme y un desfile de casos entre el drama desgarrador y el espectáculo grotesco. En pocos meses, Laura pasó de ser una abogada poco conocida a convertirse en la voz de los sin voz, la mujer que exhibía la miseria que los gobiernos preferían ocultar. El éxito cruzó fronteras. Univisión lo transmitió en Estados Unidos y pronto en México y otros países. La frase "que pase el desgraciado" se volvió un eco cultural. Bozzo aparecía como mezcla de predicadora y jueza popular, prometiendo redención en vivo. En un continente marcado por desigualdades, alguien gritaba lo que muchos callaban. Pero el espectáculo no era tan inocente. Desde temprano, voces cuestionaron la veracidad de los casos. Testigos contratados, guiones entregados, escenas ensayadas. El público, fascinado, no preguntaba demasiado, pero la prensa comenzó a sospechar. ¿Denuncia social o circo televisivo? El contexto político fue decisivo. Mientras Laura conquistaba la pantalla, el Perú sufría el turbulento gobierno de Alberto Fujimori, controlado por Vladimiro Montesinos. La cercanía de Laura con el régimen la colocaría pronto en el ojo del huracán. Lo que parecía un talk show sensacionalista terminó siendo parte de un entramado de poder, manipulación y escándalos millonarios. Así debemos entender a Laura Bozzo, no solo como conductora exitosa, sino como fenómeno cultural que reflejó la peligrosa mezcla entre espectáculo y poder. Millones encendían la televisión creyendo ver justicia, sin saber que detrás había víctimas, actores y sentencias escritas en un libreto. El programa vivió entonces una doble vida, símbolo de esperanza para unos, laboratorio de manipulación para otros. Una ambigüedad que preparó el terreno para su derrumbe. En su apogeo, Laura en América era un espectáculo imparable. Las cadenas competían por los derechos de emisión, los anunciantes pagaban fortunas y Laura Bozzo se volvió una figura omnipresente. Millones de espectadores esperaban, semana tras semana, la próxima traición, la confesión inesperada, el instante en que el desgraciado fuera desenmascarado. Por un momento, la televisión parecía pertenecerle por completo. Pero tras el glamour, las costuras comenzaban a abrirse. Productores despedidos revelaban que muchos episodios estaban fabricados. Exparticipantes aseguraban haber cobrado por fingir infidelidades, embarazos no deseados o agresiones. Incluso se decía que algunos reaparecían en diferentes emisiones interpretando papeles distintos. Lo que el público creía real podía ser en gran parte un guión diseñado para provocar lágrimas y aplausos. Mientras tanto, la cercanía de Laura con el poder político era cada vez más visible.
Invitaba a funcionarios, evitaba cuestionar al gobierno de Fujimori y mantenía lazos con Vladimiro Montesinos, el siniestro asesor que controlaba medios y políticos con sobornos. Cuando estallaron los célebres Vladivideos, surgió lo impensado: Laura Bozzo recibiendo favores y protección de Montesinos. La revelación fue devastadora. La mujer que defendía a las víctimas aparecía envuelta en los mismos juegos de poder que prometía combatir. La fiscalía la acusó de encubrimiento y fraude, y un juez dictó su arresto domiciliario. Pasó más de 3 años encerrada en su departamento de lujo en Lima, con la prensa vigilando y la opinión pública dividida entre verla como víctima o símbolo de hipocresía. Ese encierro marcó el inicio del declive. La audiencia dejó de verla como salvadora y comenzó a recordarla como parte de una maquinaria de manipulación. Aunque regresó a la televisión en Perú y luego en México, el aura había desaparecido. Cada lágrima parecía sospechosa, cada historia olía a montaje, cada grito a parodia. Lo que empezó como cruzada contra la desigualdad terminó como un caso de estudio sobre los excesos del sensacionalismo y la fragilidad de la confianza pública. Laura Bozzo había saboreado el poder absoluto de la pantalla y también el vértigo de perderlo todo frente a las mismas cámaras que la coronaron. El momento más oscuro de la historia de Laura Bozzo llegó cuando las pantallas que la habían glorificado se convirtieron en el espejo de su caída. Los Vladivideos, cintas clandestinas que revelaron cómo Montesinos compraba lealtades, también la implicaban. Aunque no se mostró dinero en cámara, la sombra de favores y privilegios del régimen Fujimori bastó para dinamitar su credibilidad. La conductora, que había construido un imperio denunciando injusticias, terminó señalada como cómplice de un sistema corrupto. En 2002, un juez dictó su arresto domiciliario. La imagen era casi cinematográfica. Laura atrapada en su departamento de lujo mientras la prensa vigilaba desde la calle. Para muchos peruanos, verla enclaustrada fue la metáfora perfecta de su programa, una jaula donde las miserias humanas se exhibían como espectáculo. Durante esos 3 años, el público cambió radicalmente su percepción. Revistas que antes la celebraban comenzaron a llamarla farsante. Los noticieros que difundían sus frases icónicas ahora la mostraban como acusada. En la calle, su grito célebre se deformó en burla. ¡Que pase la desgraciada! La verdad resultó devastadora. Muchos episodios estaban guionizados, y su cercanía con Montesinos confirmó que no era la defensora de los débiles, sino parte de la maquinaria política. La figura maternal se quebró en favor de una mujer acusada de traicionar la confianza de los suyos. La prensa internacional amplificó el escándalo. En México, donde aún tenía eco, las críticas se multiplicaron. En Estados Unidos, Univisión replanteó su relación con el programa. El ídolo se volvió un paria mediático. Y, aún así, Laura conservó un núcleo fiel que la defendía como víctima de persecución. Ese contraste, aplausos ciegos frente a indignación absoluta, consolidó a Laura Bozzo como una de las figuras más controvertidas de la televisión latinoamericana. Su historia dejó de ser entretenimiento para transformarse en advertencia. Tras las luces del set, la justicia podía ser solo un pacto oscuro. Hablar de Laura Bozzo es enfrentarse a un espejo incómodo de la televisión latinoamericana. No se puede negar que, en sus primeros años, su programa dio visibilidad a problemas que rara vez encontraban espacio en los medios. Mujeres maltratadas, familias rotas por la pobreza, jóvenes atrapados en la violencia. Para muchos, Laura en América fue el único lugar donde podían alzar la voz. Ese mérito histórico existe y merece ser reconocido. Pero la otra cara de la moneda es igual de contundente. Las acusaciones de montajes, la manipulación del dolor humano y, sobre todo, su cercanía con un régimen corrupto como el de Fujimori, ensucian cualquier intento de rescatar su legado. Laura no fue solo una víctima de un sistema político podrido, también fue beneficiaria de él. Eligió jugar con las reglas del poder, y esa decisión marcó su destino. Desde este canal, creemos que Laura Bozzo encarna una paradoja fascinante.
La mujer que pudo ser símbolo de justicia terminó convertida en símbolo de engaño. Su historia revela hasta qué punto la televisión puede moldear realidades, crear héroes instantáneos y destruirlos con la misma rapidez. El caso Bozzo no es solo un chisme de farándula, sino una advertencia sobre cómo el espectáculo puede distorsionar la verdad hasta volverla irreconocible. Y ahora la pregunta se la dejamos a ustedes, nuestra audiencia. ¿Fue Laura Bozzo una luchadora que cayó en las garras de un sistema corrupto? ¿O fue una oportunista que usó a los vulnerables como escalera hacia la fama? ¿Qué pesa más en la balanza? ¿Las lágrimas que alguna vez consoló o la confianza que terminó traicionando? Queremos saberlo. ¿Qué opinas tú? Al mirar hacia atrás, la figura de Laura Bozzo se siente como un eco incómodo de una época en la que la televisión dictaba lo que era verdad y lo que no. Su historia no es solo la de una mujer que alcanzó la gloria y luego la perdió, es el retrato de un continente donde la necesidad de justicia muchas veces terminó secuestrada por el espectáculo. Hoy, cuando se menciona su nombre, algunos recuerdan aquellas tardes frente al televisor, convencidos de que la pantalla podía cambiar la vida de los olvidados. Otros, en cambio, evocan el desencanto de descubrir que tras las lágrimas y los gritos había un guión, un pacto, un interés oculto. Ese contraste es quizás su legado más perturbador, enseñarnos que el aplauso puede ser comprado, que la compasión puede transformarse en mercancía y que hasta la promesa más noble puede mancharse con el olor del poder. No sabemos si la historia absolverá a Laura Bozzo o si la condenará para siempre como un fraude televisivo. Lo cierto es que su caso sigue flotando en la memoria colectiva como una pregunta sin respuesta. Algunas historias nunca se cuentan, pero ahora lo sabes.